Muy buenas noches nuevamente, mis queridos hermanos, hermanas en la fe. Me da gusto verlos, saludarlos, ver que ustedes están siempre fieles ahí, listos para estudiar, aprender de la palabra. Y me da mucho gusto por eso. Y vamos a continuar estudiando nuestro Evangelio de Lucas. Ya hemos Sí, estudiado, ya hemos llegado al capítulo, hoy vamos a estudiar el capítulo 15. La semana pasada estudiamos el capítulo 14. Y como ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Jesús se está enfrentando a una religión y a una cultura que aunque conocía la palabra de Dios, no la estaba entendiendo como realmente debería entenderla. Así que ellos tenían unas costumbres y una religión que no estaba de acuerdo a lo que Dios quería que entendieran de parte de Él. Por eso Jesucristo viene y empieza a enfrentarse, podríamos decir, a este tipo de personas que pues lo criticaban porque él traía otra manera diferente a la de ellos de dar a conocer a Dios, ¿verdad? Y Jesucristo, pues sabemos que Él es el Dios hombre, el Dios encarnado, que venía a representar directamente al Padre, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Así que todo lo que Él hacía, todo lo que él decía, todo lo que él enseñaba, lo estaba haciendo directamente, dando a entender el sentir, la mente y el sentir del Padre, ¿verdad? Así que todo lo que Jesús enseñaba era algo nuevo, nuevo para ellos, porque en realidad no habían entendido bien la palabra de Dios. Y aún el día de hoy, pues sabemos que a veces el ser humano, cuando lee la Biblia, y no conoce realmente a la palabra de Dios o no la entiende, pues la lleva por otro camino. Estos estudios nos están ayudando a ver realmente cuál es el corazón de Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios siente, ¿verdad? Para que nosotros al entenderlo podamos también ampliar nuestra manera de entender la vida, ¿verdad? Qué tan importante es entender la vida como Dios quiere que la entendamos. En el capítulo 13 vimos que Jesús llama al arrepentimiento, donde dice que todos tienen que arrepentirse, pero cuando dice arrepentirse quiere decir cambiar su manera de pensar. Entonces es muy importante que ellos dejaran de pensar como les habían enseñado y aprendieran el nuevo camino, la nueva manera de entender la palabra según Jesús se las iba diciendo. En capítulo 14 vimos también cómo él es invitado a casa de un fariseo y ahí en el casa del fariseo él veía cómo la gente de dinero llegaba, ¿verdad? Y buscaba los mejores asientos. Yo imagino que Jesús se había sentado tal vez allá en un rincón, ¿verdad? Y ahí y desde ahí estaba viendo todo, ¿verdad? Y lo tenían ahí aunque él era un invitado, era como un invitado inferior lo tenían, ¿verdad? Entonces, y los fariseos estaban ahí, pues, entre su grupo, y Jesús les empieza a enseñar de que el orgullo, el dinero crea orgullo, ¿verdad? Y vanidad, y empieza a darle lecciones a ellos acerca de cómo debían de ellos de entender. Entonces ellos pensaban de que ellos estaban muy bien delante de Dios, sobre todo la manera de pensar que tenían, de que, de que si tenían dinero es porque Dios los bendecía y al pobre pues como que Dios lo tenía olvidado porque tal vez era un pecador o no se merecía las bendiciones de Dios. Y Jesús viene a enseñarles que no es así, que no es así, al contrario, el que está pobre está más cerca de Dios en el sentido de que depende más de Dios.
depende más de Dios y, su pobreza lo hace a, a reconocer, si reconoce que es pobre, ¿verdad? Pues va a reconocer su humildad, ¿verdad? Y eso lo va a ayudar a tener una mejor perspectiva o mejor entendimiento de la gracia de Dios. Cuando una persona tiene muchos bienes, entonces eso le estorba de cierta manera porque no se da cuenta o piensa que no necesita de la ayuda de Dios y se siente muy independiente, se siente muy capaz por sí mismo de lograr las cosas y se auto enorgullece de su propia capacidad. Y eso es lo que Jesús viene a enseñarles, de que no es así, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a entrar al capítulo 15. En el capítulo 14 que terminamos la semana pasada, terminamos viendo el ejemplo que pone Jesús de la sal. En el capítulo 14 versículo 34 dice, la sal es buena, dice, porque la sal servía para preservar los alimentos y se usaba también tenía cierto valor, ¿verdad? La sal, porque a veces se usaba como una moneda también para pagar y comprar con la sal. Cuando no tenían dinero y tenían sal, pues la usaban como una moneda, ¿verdad? Pero dice que si la sal pierde su sabor, pierde su valor, ¿verdad? Porque en realidad la sal, sí, la sal químicamente es cloruro de sodio, ¿verdad? Es Ujú. cloro con sodio, dos elementos químicos. Pero cuando el sodio se iba desvaneciendo, pues iba perdiendo esa facultad de preservar los alimentos. Y eso es lo que Jesús está usando para dar a entender de que cuando el ser humano pierde el significado de la vida, cuando el ser humano piensa que ya no necesita de Dios, ¿verdad? Así como la sal cuando pierde el sodio, o sea, se disminuye el sodio, ya no sala, ¿verdad? Ya no, ya no hace su función. Entonces, lo que pasa es, ¿qué pasa con esto? Que cuando el ser humano pierde la humildad, cuando el ser humano pierde la humildad, ¿no? Ya no sirve para nada, porque el orgullo lo descompone, lo hace que pierda su valor, ¿verdad? Sí. Saludos, hermana. Ya estamos aquí Igualmente, buenas tardes. Gracias, muy estamos en amable. Lucas capítulo 15. Vamos a estudiar Lucas capítulo 15. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Thank Sí, you. entonces estamos viendo que cuando la sal pierde su sabor, cuando el ser humano pierde su humildad, pues ya su orgullo le gana, ¿verdad? La vanidad le gana. Dice Jesús, así como la sal pierde su capacidad de hacer su función, pues la sal ya no sirve para nada, dice, ya la tiran allá afuera, a la calle, dice, porque ya no sirve para nada, dice, ya no es útil. Y así el ser humano, hermanos, cuando el ser humano pierde la humildad, ya no sirve para el reino de Dios. Acuérdense que Jesús dijo en Mateo, creo que es capítulo 18, que el reino de los cielos es como los niños, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos se necesita ser humilde, ¿verdad? Y es muy importante esto, ¿verdad? Porque lo que caracteriza a las personas que pueden estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es la humildad, la persona que reconoce su necesidad, su dependencia de Dios. Ya ves, como decíamos, el dinero hace que la persona se sienta autosuficiente y pierde esa humildad y ya no puede disfrutar del reino de Dios porque él mismo se, se auto, se auto rechaza, él mismo se sale del reino de Dios o no, o su mismo orgullo no lo deja entrar, ¿verdad? Así que es muy importante eso. Y ahorita vamos a empezar el capítulo 15 de Lucas. Y esta es una de las parábolas más hermosas, más sobresalientes de la Biblia,
juntamente con la parábola del capítulo 10, que es la del buen samaritano. Esas dos parábolas en Lucas son unas joyas, ¿verdad? Son unas joyas en la enseñanza de Jesús acerca del amor, ¿verdad? Del amor que es el carácter de Dios, ¿verdad? Y mientras nosotros no entendamos que el ser humano necesita tener el amor de Dios, pues no vamos a poder realmente disfrutar de participar con Dios en su reino, ¿verdad? Muy importante estas tres parábolas. Estas tres parábolas que vamos a ver ahora en el capítulo 15 hablan acerca del gozo. Se les conoce como las tres parábolas de gozo o de alegría, pero de la alegría de encontrar lo que se había perdido. Y en cierta parte Jesús dice, ¿verdad? O dijo que él vino a buscar y a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y a veces no entendemos el gusto que le daba a Jesús poder encontrar a los hijos de Dios que estaban extraviados, ¿verdad? A los hijos de Dios que estaban tal vez desubicados en su vida espiritual y llevaban una vida tal vez atraída por el mundo, pero cuando Jesús lograba llegar a sus vidas y lograba hacerles ver lo valioso que eran en el reino de Dios, lo valioso que son las personas para Dios. Entonces esto le traía un gozo a Jesús y un gozo a Dios también, ¿verdad? Y acordémonos, hermanos, de que también el gozo o la alegría, como también se le puede llamar, ¿verdad? El gozo es algo que lo produce Dios. El Espíritu Santo también dice ahí Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, gozo o alegría, ¿verdad? Paz, todo eso. Entonces el gozo, hermanos, es algo que viene de Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando no del gozo de la carne, ¿verdad? No del gozo que trae el pecado a la carne, sino el gozo que trae al espíritu, encontrar a Dios y que Dios nos encuentre, ¿verdad? O sea, ese encuentro que tiene el ser humano con Dios le debe traer un gozo tanto a Dios, le trae un gozo tanto a Dios como al ser humano, ¿verdad? Al saberse que ya ha sido rescatado, ¿verdad? Que ha sido salvado, que ha sido recuperado, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el capítulo 15, versículo 1. Voy a abrir mi Biblia aquí. Capítulo 15 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Pongamos atención a esto, cómo empieza el capítulo. El capítulo nos está diciendo de que los recaudadores de impuestos, que eran personas, pues prácticamente que hacían trampa, cobrando los impuestos y trabajaban para Roma y le cobraban impuestos a los judíos. Por eso los judíos no los querían porque los tenían como traidores, porque trabajaban para los romanos, o sea, los que lo oprimían, y aparte como que les cobraban de más a sus paisanos. Entonces los tenían como personas deshonestas, personas sin compasión, o sea, abusadores de la oportunidad para sacar ganancias, ¿verdad? Entonces, por eso la gente los tenía como gente indeseable, gente que no buena, ¿verdad? Y aquí lo que contrasta Lucas, quiere que resaltar, es de que Jesús lo recibe este tipo de personas porque ellos quieren escuchar la enseñanza de Jesús. Y acuérdense que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender de que una persona que está viviendo una vida descarriada, ah, ¿cómo va a dejar esa vida? Pues al menos
primero debe de escuchar la palabra de Dios para, para que esta persona oiga las buenas nuevas del Evangelio, de que Dios, a pesar de que es pecador, Dios lo aprecia, lo quiere y lo ama y quiere transformarlo, ¿verdad? En una nueva criatura. Entonces es lo que Jesús está mostrando aquí. Y Lucas va a redactar esto, ¿verdad? Y vamos a ver por qué Lucas pone esta parábola en este capítulo. Dice, muchos recaudadores de impuestos, que explicamos que eran las personas que cobraban los impuestos, y pecadores, cuando dice pecadores, pues ahí puede entrar un sinnúmero de personas, ¿verdad? Cuando dice pecadores, está hablando de pecadores que descaradamente, descaradamente pecaban, ¿verdad? En el sentido de que tal vez eran ladrones o eran asaltantes o hacían malos negocios o qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí cuando dice pecadores está hablando de personas que realmente ya tenían ya la gente los tenía bien identificados. Entonces dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Esto nos da a entender de que aún estas personas que se dedicaban a la maldad, tenían el interés de escuchar a Jesús, querían saber qué les traía Jesús, qué mensaje les traía, ¿verdad? O sea, había cierto interés, por eso se acercaban. Y luego dice, en verso 2, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar o a criticar, ¿verdad? Murmurar quiere decir hablar entre ellos, criticando a Jesús entre ellos, ¿verdad? Entre su grupo de los fariseos y maestros de la ley. Y lo que ellos decían en su grupo, los fariseos y estos maestros de la ley decían, este hombre, refiriéndose a Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos, dice. En otras palabras, convive con ellos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que el Mesías, que, va a ser el enviado de Dios, venga y estas personas las trate así tan amigablemente, ¿verdad? Y conviva con ellos? Entonces, esto chocaba con la mente de ellos, ¿verdad? Porque los fariseos y los maestros de la ley evitaban a toda costa tratar con este tipo de personas, ¿verdad? Como diciendo, estos son lo peor de la sociedad. Nosotros ni siquiera los hablamos, los saludamos, mucho menos comer con ellos, ¿verdad? Porque comer entre un grupo, cuando hacían una comida entre un grupo, generalmente seleccionaban a las personas que invitaban o con las que iban a convivir. Entonces, aquí están criticando a Jesús porque Jesús está permitiendo de que estos fariseos, perdón, de estos recaudadores de impuestos y estos pecadores se acerquen a Él, se acerquen a Dios, fíjense. Entonces, aunque los fariseos no podían ver a Dios en Jesús, pero en realidad Jesús es el Hijo de Dios y está representando al Padre, ¿verdad? Entonces aquí, pero los fariseos no lograban ver eso. Entonces, dice Jesús, como se dio cuenta Jesús que lo estaban criticando, que estaban hablando de él, murmurando, entonces contó esta parábola. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Dice, no deja las 99 en el campo, tal vez a cargo de alguien, ¿verdad? Y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. O sea, aquí Jesús está poniendo el ejemplo de una oveja. Si una oveja tiene cierto valor, um, podríamos decir monetario, ¿verdad? Porque también las ovejas servían para que su lana, su pelo, servía para hacer, sí, tela, ¿verdad? Hacía abrigos, ¿verdad? Con lo que se cubrían ellos. Entonces dice, las ovejas tenían cierto valor porque era un producto del cual sacaban una ganancia. Y también daban leche y luego cría, ¿verdad? O sea que tenía cierto valor la oveja, valor monetario, ¿verdad? Pero aquí Jesús está diciendo, si este animal tiene cierto valor, dice,
y hasta un pastor cuando pierde una se preocupa por ir a buscarla, ¿verdad? O se ocupa en ir a buscarla. Dice que Jesús pone este ejemplo, ¿verdad? De que deja a las demás y va por en busca de la que está perdida, dice. Y cuando la encuentra, dice, cuando encuentra esta oveja perdida, dice, lleno de alegría. Y este es el énfasis que trae estas tres parábolas. La alegría de encontrar lo que se había perdido. Dice, la carga en los hombros y vuelve a la casa, dice. En otras palabras, no solamente deja que la oveja vaya caminando de regreso, sino que la carga, ¿verdad? Dando a entender que el pastor es el que se toma el cuidado de hasta de cargar a la oveja, ah, suponiendo de que está herida, está cansada o como esté la oveja, él se toma el cuidado de tomarla en sus hombros, ¿verdad? Y cargarla y llevarla de vuelta a, a la casa, ¿verdad? Donde están las demás ovejas. Y dice, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. O sea que no solamente llega y está contento, sino que él también comparte su alegría. Le dice tal vez a los otros vecinos y a sus amigos, ¿saben que yo estaba preocupado por mi oveja que se me había perdido? Pensé que algún animal se la iba a comer, algún lobo o lo que sea, pero gracias a Dios la recuperé y aquí la tengo conmigo nuevamente, ¿verdad? Y eso es lo que da a entender Jesús, ¿verdad? Está poniendo estas parábolas para dar a entender de que esos pecadores y esos recaudadores de impuestos necesitaban ser encontrados, ¿verdad? Necesitaban traerlos de regreso a la casa de Dios, ¿verdad? Y aquí estamos viendo todo eso, ¿verdad? Y luego dice el versículo 7, les digo que así es también en el cielo, dice. Jesús compara esta ilustración de la oveja que es recuperada, que es encontrada, y dice Jesús, así les digo que también es en el cielo. Perdón. Habrá más alegría, dice. Otra vez la palabra alegría. En la versión antigua dice gozo, ¿verdad? Que es un equivalente también. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O sea que, ¿qué tan importante es para el cielo? ¿Qué tan importante es para Dios que un pecador reconozca que está perdido en el pecado y que sepa de que él puede volver a su casa, a tener una relación con su pastor, ¿verdad? De que va a ser bien recibida, ¿verdad? Y es también importante que sea entendido, ¿verdad? Porque los fariseos y los maestros de la ley pensaban de que estas personas que eran recaudadores de impuestos y los pecadores no necesitaban o que no iban a ser bienvenidos en la casa de Dios, ¿verdad? O en la familia de Dios, precisamente porque estaban descarriados y estaban perdidos, ¿verdad? Pero Jesús está hablando estas parábolas, dando a entender de que todas estas personas tienen un valor delante de Dios, ¿verdad? Un valor importante. Y luego vamos a la segunda parábola. Dice, va a decir otra ilustración y esta va a ser de una moneda perdida. Y dice así, o supongamos, dice, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Generalmente vamos a hacer una pausa ahí. Generalmente cuando una mujer se casaba, bueno, en nuestra cultura se le da un anillo, ¿verdad? Un anillo a la mujer. Bueno, eso es una costumbre, ¿verdad? Pero en la época de Jesús, lo que se le daba a una mujer cuando se casaba, les daban monedas de como como un regalo de boda, ¿verdad? Se le daban unas monedas, ¿verdad? En este caso dice 10 monedas. Y algunos piensan de que esta era parte de estas monedas que ella le dieron
cuando se casó, ¿verdad? Y dice que tenían no tanto era el valor era, no tanto era el valor monetario, sino era un valor más que todo simbólico, ¿verdad? Porque esto era como dando a entender de que si ella perdía estas monedas, como que tenía un valor más que todo sentimental, ¿verdad? Y emocional, porque era recordar el compromiso que tenía cuando se casó, ¿verdad? Es como que hoy le digan a una mujer que se le perdió su anillo de matrimonio, ¿verdad? Imagínense, se va a preocupar porque cuando el esposo le pregunte, ¿y qué pasó con el anillo? Pues ella se va, no, pues va a decir se me perdió y va a quedar ahí como una mujer, irresponsable, ¿verdad? Como una mujer que no valoró lo que debía valorar, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, esta mujer estaba como preocupada, ¿verdad? Porque era algo importante en su vida esta moneda. Por eso dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Y luego hace la pregunta, Jesús dice, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? O sea que se activa, se pone, se ocupa, no solo se preocupa, sino se ocupa, ¿verdad? En buscar esa moneda, porque tiene un valor importante en su vida. Y dice el versículo 9, y cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrese conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. En otras palabras, aquí vemos que hay cosas que el ser humano, los hombres, las mujeres, tienen, que les damos cierto valor, ¿verdad? Cierto valor, ya sea económico o sentimental, emocional, ¿verdad? Y esta mujer pues se preocupó y se ocupó en buscarla. Y cuando la encuentra, dice que también comparte su alegría de haber encontrado esta moneda. Dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Y Jesús vuelve a decir, les digo que así mismo se alegran los ángeles de Dios. En la primera dijo Jesús, hay gozo en el cielo, ¿verdad? Y aquí dice, se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En otras palabras, que aún los ángeles están pendientes, ¿verdad? Del trabajo de salvación que se está haciendo, ¿verdad? O sea, dando a entender de que cuando un pecador cambia su manera de ver la vida y se acerca a Dios, le vuelve a darle el valor que tiene la vida, ¿verdad? Cuando un pecador vive en pecado, hermanos, un hombre o una mujer viven lejos de Dios, uh, su mente está dando a entender que la vida que tiene, pues que no tiene un valor importante, porque la está mal usando su vida. Pero cuando la persona entiende del valor que tiene su vida, no solamente física, sino que en lo espiritual delante de Dios, entonces cuando ya cambia su manera de pensar y se acerca a Dios y le da el valor a su propia vida del valor que Dios le ha dado, a la vida que Dios nos da, pues dice que hay gozo porque la persona vuelve a dar, es como que la persona despierte a una nueva realidad, ¿verdad? Por eso dice que hay gozo en el cielo, con los ángeles. Y aquí, hasta aquí, pues Jesús ha hablado de una oveja, de un animal y también de una moneda, ¿verdad? Que son cosas de poco valor comparado con con la parábola que va a decir ahorita, que es la parábola del hijo perdido, ¿verdad? Y esta parábola, hermanos, es una de las parábolas más sobresalientes de la Biblia, porque habla acerca del carácter paternal de Dios, ¿verdad? Del carácter paternal de Dios. Entonces dice así, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Bueno, hasta aquí, hermanos, antes de seguir leyendo, generalmente esto que está haciendo este hijo, ¿verdad? Eh,
no es correcto, ¿verdad? Culturalmente no era bien visto de que los hijos le pidan al papá que ya les dé la herencia, ¿verdad? Supuestamente cuando el papá moría, pues el papá distribuía la herencia, ¿verdad? La herencia. Entonces, pero aquí parece como que es una falta de respeto lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque esto no se acostumbraba. Entonces, pero aquí estamos viendo esta historia como que este muchacho estaba más preocupado por el dinero que por el bienestar de su padre, ¿verdad? Entonces, tiene una forma de pensar muy materialista, estamos viendo, ¿verdad? Y estamos viendo cómo este muchacho tiene una forma de pensar muy materialista. El dinero lo tenía ansioso, ¿verdad? Por eso dice, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre dice, repartió sus bienes entre los dos. O sea que tenía dos hijos, ¿verdad? Y dice así el versículo 13. Poco después dice que ya recibió su dinero, podríamos decirlo, el hijo menor. Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, dice. En otras palabras, lo que está dando a entender aquí, que ni siquiera dijo, pues voy a comprar un terreno tal vez cerca aquí de mi padre para que esté cerca de él. No, aquí da a entender de que lo menos que quería el hijo es estar cerca de su padre, ¿no? Por eso dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. O sea, lo más lejos del padre, mejor para él, ¿verdad? Como que no quería que su padre se entrometiera en su vida para nada. Ya se sentía muy independiente, muy libre, muy capaz, ¿verdad? Con un dinero que ni siquiera era que él había ganado, sino que se lo había heredado su papá. Pero aquí podemos ver el tipo de mentalidad que tenía el muchacho, ¿verdad? Dice que primeramente es una mentalidad materialista, luego tenía una mentalidad independiente que no quería que su papá se entrometiera en su vida, ni que su papá le estuviera checando qué estaba haciendo. Y luego dice en este versículo 13, en la última parte, dice, y ahí en ese país lejano vivió desenfrenadamente, dice, y derrochó su herencia. En otras palabras, este hombre era un hombre que sumamente irresponsable, donde no estaba preocupado por engrandecer hacer un negocio donde pudiera multiplicar su ganancia, ¿verdad? Sino al contrario, se dedicó a derrochar los bienes que había recibido. Y dice que vivía desenfrenadamente, o sea que gastando su dinero tal vez como lo gastan las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? En esas cosas. Tal vez bebiendo, estando en lugares de mala reputación, ¿verdad? Gastando su dinero con prostitutas, tal vez, qué sé yo. Eso da a entender, ¿verdad? Que vivía desenfrenadamente. No era un hombre que tenía una conciencia de ahorro y de trabajo, ni de respeto a sí mismo, ¿verdad? Sino que, como quien dice, tenía una manera de pensar muy equivocada, fuera de lo que es es lo que es correcto, aún en la sociedad, ¿verdad? Versículo 14. Dice, cuando yo lo había gastado todo, ah, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. O sea que se acabó el dinero y luego dice que vino una gran escasez en la región, o sea que vino tal vez lo que aquí en Estados Unidos se llama una recesión, donde la gente no quería gastar porque tenía miedo a arriesgar su dinero, en fin, la situación económica no estaba bien. Y él dice comenzó a pasar necesidad. Pues sí, imagínense, ya sin dinero, pues cómo sobrevive, ¿verdad? Si tenía que pagar renta o si tenía que comprar comida, etcétera, pues ya no tenía para sus necesidades. Entonces dice el verso 15, así que fue y consiguió empleo.
dando a entender que, pues, pensó que tal vez el dinero le iba a durar para siempre y no se preocupó por crear un trabajo, un negocio. Y dice que consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Dice. Bueno, y esto para un judío, hermanos, el cerdo era un animal sucio que representaba la inmundicia del pecado, ¿verdad? Y los judíos no comían el cerdo, ¿verdad? Y otros animales. Y para ellos era un animal que, que en realidad, por el concepto en que Dios les había inculcado, hasta les daba hasta asco, ¿verdad? Este animal, ustedes saben tal vez cómo viven los puercos, ¿verdad? Dentro del lodo y dentro de su excremento, ahí están, ahí duermen y ahí hacen todo, ¿verdad? Entonces, este era un animal que traía esa idea, ¿verdad? Y para ellos era algo muy denigrante, ¿verdad? Estar ahí, no solamente verlos, sino cuidarlos, dando a entender, hermanos, de que los cerdos eran animales que dejaban dinero, ¿verdad? Por eso había que cuidarlos, porque se vendían y dejaban buena ganancia para las personas que lo consumían. Versículo 16 dice, tanta hambre tenía este hombre que hubiera querido llenarse el estómago, dice, con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. En otras palabras, que ustedes saben que los cerdos, pues, son animales de engorda que necesitan comer bien para que mientras más grandes estén, pues más dinero pueden ganar de su venta. Entonces dice que había tanta necesidad en esos lugares que dice que este hombre deseaba comer, dice, hasta la comida de los cerdos, dando a entender que estaba muy escasa la comida. Y a él pues casi como que se quedaba con hambre, ¿verdad? Y deseaba al por lo menos llenarse, ¿verdad? Pero en ese estado, ¿verdad? En ese estado de bajeza que había caído, dice que empezó a pensar el hombre, ¿verdad? Y dijo, el verso 17, por fin recapacitó, dijo. En otra versión dice, y volviendo en sí, dice, recapacitó, o sea que empezó a razonar. Y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Dijo. Entonces él empezó a sacar cuentas, ¿verdad? De que los trabajadores del papá de él, que el papá de él tenía su hacienda, ¿verdad? Tenía su rancho, qué sé yo cómo se llamaba. Pero el caso es que el muchacho ya sabía que en la casa de su padre había abundancia y él empezó a sacar cuentas de que los que trabajaban ahí en la propiedad de su padre tenían comida de sobra y él estaba pasando necesidad, dice que se moría de hambre. Entonces este muchacho hizo un plan, ¿verdad? Y dice, me levantaré e iré a e iré a mi padre, dice, y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. El plan de él era de que él sabía de que como hijo estaba descalificado, ¿verdad? Que no se había portado dignamente y que había derrochado todo lo que le habían dado. Así que él mismo se había puesto en una situación donde él se desmerecía, ¿verdad? Porque dice, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, primero iba a declarar que había pecado, había fallado, no había hecho bien las cosas. Y luego dice, yo no merezco que se me llame tu hijo. Como diciendo, yo no vengo a que me trates como hijo, ¿verdad? Sino más bien quiero que me contrates como uno de tus jornaleros. Quiero ganarme cada pan que yo me lleve a la boca. Quiero con mi esfuerzo ganarlo, ¿verdad?
no quiero que me veas como hijo, sino simplemente te vengo a pedir trabajo como un jornalero más. Ese era el plan de él, ¿verdad? Así que emprendió el viaje y se fue a su padre, ¿verdad? Y aquí vemos cómo él ya va con una determinación de ganarse el sueldo, de ganarse el pan con el sudor de su frente. Y dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Y aquí está la palabra clave, ¿verdad? La palabra clave de toda esta parábola. Y se compadeció de él, dice. Esta es una palabra muy importante en esta parábola porque aquí en esta parábola Jesús está describiendo el carácter de Dios Padre, ¿verdad? De nuestro Dios, de que es un Dios compasivo, un Dios que se compadece de nuestra ruina, ¿verdad? Podríamos decirlo, de nuestra incapacidad, de nuestra falta de sabiduría, de nuestra falta de entendimiento, de nuestra falta de responsabilidad, de nuestra falta de, etcétera. Podemos ver una lista muy grande, ¿verdad? Entonces, dice que el papá se compadeció de él. Y o sea que sintió compasión por su hijo, ¿verdad? Y salió corriendo, dice, a su encuentro, dando a entender, hermanos, que generalmente se dice de que las personas mayores pues no corren, ¿verdad? No, ya no están en la condición de correr, ¿verdad? Pero aquí Jesús al poner todo esto está dando a entender hasta qué grado llega el amor del Padre, ¿verdad? Dice, salió corriendo a su encuentro y dice, lo abrazó y lo besó, ¿verdad? O sea que aquí Jesús está describiendo realmente cómo es que el deseo de encontrar al hijo que tiene, el deseo que tiene el padre de encontrar a sus hijos, ¿verdad? Dice, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo lo que había pensado, ¿verdad? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y tal vez iba a decir, ahora quiero que me des trabajo, pero no logró ni decir nada de eso, ¿verdad? Simplemente nada más dijo la mitad de lo que iba a decir. Y dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, pronto, traiga la mejor ropa para vestirlo, dice. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Lo que nos da a entender que hasta las sandalias, los zapatos ya no traía, ¿verdad? Y traía tal vez una ropa muy sucia, tal vez hecha imagínense con el olor a los puercos y todo lo que traía, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Aún en ese estado que venía sucio, tal vez oliendo mal, sin zapatos, todo tal vez ah, con el pelo todo tal vez largo y imagínense, quién sabe cuánto tiempo llevaba sin bañarse, ¿verdad? Y aún así vemos que el padre lo abraza y lo besa, ¿verdad? Pues esto nos muestra grandemente el amor del padre, ¿verdad? Por sus hijos, ¿verdad? Y luego dice, ¿dónde nos quedamos? Dice, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Y aquí, hermanos, estamos viendo de que si este hombre se había llevado su ropa cuando se fue, este muchacho, pues el papá tenía que poner una ropa de él, ¿verdad? Ropa de su papá, ¿verdad? Aunque él tenía un hermano, pero yo imagino que fue la ropa del papá, un vestido del papá que le pusieron, ¿verdad? Y luego dice, póngale también un anillo en el dedo. El anillo representa autoridad, ¿verdad? En la familia, los que son los dueños de la hacienda, el papá y los hijos que también tienen autoridad para tomar decisiones, compra, venta y todo eso, tenían un anillo donde podían marcar o sellar las transacciones que hacían, dando a entender de que le está restaurando su autoridad, ¿verdad? Al hijo y sandalias en los pies. Se dice de que los que eran esclavos, y era una de las distinciones que había entre los que eran dueños de las propiedades y los esclavos,
era que los esclavos generalmente no tenían zapatos, andaban descalzos. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el papá está tratando de que su hijo traerlo de nuevo a su estado de dignidad que tenía antes de que se fuera, ¿verdad? O cuando se fue. Dando a entender de que no había, delante el padre no había perdido su dignidad, su hijo, ¿verdad? Y no quiere que su hijo se vea en ese estado, que los demás criados vean a su hijo así tampoco, ¿verdad? Quiere que lo vean bien, ¿verdad? Que lo vean con dignidad, ¿verdad? Y eso es lo importante. Esa es la preocupación del padre, ¿verdad? Darle dignidad a su hijo. Y luego dice el verso 23, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. O sea que quiere recibir a su hijo con una fiesta, ¿verdad? Con alegría. Y luego dice el versículo 24, ¿por qué razón él quería hacer una fiesta? Dice, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiestas. Bueno, aquí esta parábola, hermanos, realmente muestra, ¿verdad? Muestra, muestra cómo, cómo Jesús está mostrando cómo es que el padre está contento, ¿verdad? Está muy contento porque su hijo había regresado y él quiere hacer una fiesta, ¿verdad? Y esta fiesta Jesús acuérdense que Jesús está queriendo decir de que, de que la alegría del Padre, ¿verdad? A veces nosotros no la podemos entender porque nosotros estamos aquí en la tierra, pero por eso pone los ejemplos, ¿verdad? Así como cuando uno encuentra una oveja o tal vez, no sé, tal vez usted ha tenido un perrito, un gatito que se le ha perdido y cuando la encuentra pues siente alegría, ¿verdad? Pero Jesús lo que está llevando la parábola es que gradualmente le va subiendo el valor de una oveja a una moneda y luego a un hijo, ¿verdad? A un hijo. Le va subiendo el valor a lo que se va perdiendo y se va encontrando. Entonces, dice que empezaron a hacer la fiesta, ¿verdad? Y esta parábola Jesús le está dando a entender para que estos que lo estaban criticando, que estaban murmurando de él, se pudieran entender, pudieran entender lo que no habían entendido, del valor que tienen los seres humanos que están lejos del Padre, que están lejos de Dios, el valor que tienen para Dios y que Dios está dispuesto a restituirlos, ¿verdad? Porque son sus hijos, ¿verdad? Son sus hijos y quiere disfrutar de su presencia, de su compañía, ¿verdad? Muy importante esto, ¿verdad? En el versículo 25 vamos a ver al otro hijo, ¿verdad? El hijo mayor, que en realidad representa a los fariseos, ¿verdad? Y no solamente a los fariseos, sino a los legalistas, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver por qué. Dice el verso 25, mientras tanto, ya estaba la fiesta en su apogeo. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, dice. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza, dice. O sea que la fiesta estaba en grande, ¿verdad? Había música y danza, dice. Estaban ahí bien alegres, bien contentos. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Y pues le dieron la noticia, ¿verdad? Verso 27, tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. O en vez de que este hombre se alegre, ¿verdad? Porque su hermano había regresado, pues dice que eso no le cayó bien la noticia, sino le cayó algo bastante pesado. Verso 29, pero él contestó, ah, dice, ¿dónde tu hermano ha llegado? Dice, indignado, dice el verso 28. El hermano mayor se negó a entrar a la fiesta.
O sea que estaba muy enojado porque el pecador había regresado, ¿verdad? Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, o sea, como diciéndole, hijo, entra a la fiesta, no te pongas así, no te portes así, ¿verdad? Pero él contestó, ahorita vamos a ver cuál era el argumento del hijo mayor. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Dice, pero ahora llega ese hijo tuyo, no dice mi hermano, ¿verdad? Hizo ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. ¿Cuál era el argumento de este hombre, verdad? Aquí lo que Jesús quiere dar a entender, hermanos, es de que este hermano mayor estaba sirviendo, pero él no estaba sirviendo por amor a su padre. Él estaba sirviendo porque él quería que su padre le reconociera su esfuerzo, que reconociera su trabajo, ¿verdad? Que el padre lo alabara, que le diera sus créditos. Eso que él estaba esperando que su papá lo exaltara, lo levantara, ¿verdad? Como el hijo perfecto, ¿verdad? Pero, pero él no había entendido de que todo lo que tenían ahí, todo lo que él tenía como hijo era por gracia, ¿verdad? Era por gracia, y él no podía entender la gracia. Y ese es el problema de los fariseos, que ellos no podían entender que nuestro Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Al cual sí debemos obedecer, pero en amor, ¿verdad? En amor, no para que Él nos dé, ¿verdad? Pero eso es lo que está dando a entender este muchacho. Yo te he servido, dice, y tú no me has dado. Como diciendo, tú me debes, le está diciendo al papá, tú me debes. Todo este tiempo de trabajo tú me lo debes, ¿verdad? Y este que no ha trabajado, a ese sí le das, como diciendo, ¿verdad? Él está viendo su servicio a su padre como una transacción, mientras y no es así, ¿verdad? Delante de Dios, Dios nos da todo lo que nos da por amor. Y no es nosotros no vamos a obedecer a Dios para que nos dé como una transacción. Te obedezco para que tú me des. Y es al revés. Dios nos da, nos bendice, y eso debe hacer que le obedezcamos, ¿verdad? No es al revés. Primero es la gracia, primero es lo que recibimos, y la obediencia viene después. Y este muchacho no, lo tenía al revés. Dice, yo te sirvo para que me des, ¿verdad? Y no me lo has dado, como diciendo, estoy resentido contigo, les dando a entender, ¿verdad? Pero, y eso es lo que Jesús está tratando de dar a entender, ¿verdad? De que, de que de que Dios está buscando a los pecadores para que ellos, primeramente porque Dios los ama, ¿verdad? No lo está buscando porque se han portado bien o porque se han portado mal, sino lo está buscando porque los ama, ¿verdad? Y quiere bendecirlos. Ese es el punto de Jesús y el Evangelio, ¿verdad? Entonces, este muchacho pues se enoja y le echa en cara a su papá que él ha trabajado y que no le han dado, no le han pagado, no le han dado, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 31, ya el padre dice en el verso 31, dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Como dan a entender, tú estás aquí en la casa, estás disfrutando de toda esta hacienda, de todos los beneficios de esta hacienda, no porque tú te lo hayas ganado, sino porque aquí naciste y yo te amo, ¿verdad? Y también es tuyo, ¿verdad? Pero no lo había podido ni ver ni entender. Él pensaba que el papá le debía ah, eh, un premio por su servicio, ¿verdad? Y entonces él nunca había visto que todo lo que tenía era parte de ser hijo de ese padre, ¿verdad? Verso 32 dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida.
Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces estamos viendo de que los dos hijos andaban mal, ¿verdad? Uno en el pecado ¿cómo se dice? Del el pecado de la carne, ¿verdad? Y en otro en el pecado del orgullo, ¿verdad? Porque el otro se sentía orgulloso de su trabajo y, y no se daba cuenta de que todo lo que tenía era por gracia de Dios, ¿verdad? Por gracia de Dios. Y ese es el mensaje que los fariseos no habían entendido. Por eso criticaban y murmuraban a Jesús. Estas tres parábolas se llaman la parábola, las parábolas de la alegría o del gozo, ¿verdad? La oveja perdida, el padre va y la busca. Perdón, el pastor va y la busca. La moneda perdida, la mujer barre la casa y la busca hasta encontrarla. Y la del hijo perdido, ¿verdad? El hijo se sentía indigno, ¿verdad? Se sentía indigno por el pecado que había cometido, por su mala vida, por su mala cabeza, ¿verdad? Por su mala administración. Sin embargo, él nunca había dejado de tener un padre amoroso y bueno, ¿verdad? Y eso es lo interesante de esta parábolas, de que tanta la oveja le pertenecía al pastor, la moneda le pertenecía a la mujer y el hijo le pertenecía al padre, ¿verdad? O sea, y no era al revés, ¿verdad? No era al revés. Entonces podemos ver que el amor que Dios tiene para su creación es porque Él nos mira como un padre, ¿verdad? Como un padre. Y a veces han habido, a veces poco de controversias, ¿verdad? Por un versículo que hay en Juan 1:12. Porque a veces ahí dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero antes de, ese pasaje tiene su propia exégesis, ¿verdad? Su propia interpretación, pero aquí lo que está mostrando es Jesús, es de que para él todos los seres humanos valen igual, ¿verdad? Todos los seres humanos, como las 99 ovejas que dejó ahí valían lo mismo que la una que se perdió. O sea, para un pastor, todas las ovejas valen igual. Y en las 10 monedas todas valen igual. Y aquí los seres humanos, todos valen igual para Dios, ¿verdad? Porque por eso Cristo pagó por todos, ¿verdad? Aunque hay teologías que dicen que no, que Cristo no murió por todos, ¿verdad? Que solo murió por los que Dios iba a escoger, pero ese es otro estudio, ¿verdad? Pero en nuestra denominación creemos que Dios mandó a su Hijo al mundo para que muera por todos, ¿verdad? Porque en Adán todos fueron constituidos pecadores, pero en Cristo todos reciben salvación y perdón, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. Y a veces, hermanos, en las iglesias hay fariseos que piensan de que para ir a la iglesia uno tiene que hacer méritos, ¿verdad? Tiene que ser una persona que se ha ganado un lugar, ¿verdad? Y si llega una persona que tal vez sabemos que anduvo haciendo cosas no correctas, ¿verdad? Pues a veces lo queremos marginar, que no se merecen la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo el hermano mayor, como diciendo, tu hijo ha pecado, dice, y tú lo estás recibiendo bien, dice. Ah, no, no, no podemos entender el amor de Dios, ¿verdad? Sí, el Dios ¿cómo se puede decir? No está aprobando el pecado, no está aprobando lo que el muchacho hizo. Lo que le da gozo a Dios es que el muchacho haya vuelto a su padre, ¿no? Que el muchacho se haya dado cuenta de su mal proceder, que se haya dado cuenta de que estuvo haciendo lo malo, pero que ahora ya cambió su manera de ver la vida, ¿verdad? Ahora sabe que cerca de su padre le va a ir bien, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que a veces hay cristianos, ¿verdad? Que no han entendido la gracia de Dios y quieren que los hermanos las personas que no se han portado bien, que sufran, que realmente les vaya mal para que aprendan, ¿verdad? Pero en realidad
lo que Dios quiere es que entendamos que ya la experiencia que nos dejó esos errores, ya, eso ya nos dejó una enseñanza, ¿verdad? Y es mejor que la persona reconozca que se equivocó y vuelva a Dios. Es mejor que esté cerca de Dios que esté lejos de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo va a poder ir transformando, Dios va a poderlo ir regenerando, ¿verdad? Y va a ir aprendiendo de sus errores, ¿verdad? Entonces, los errores de la vida no son para que para que nos condenemos, sino son para que aprendamos, ¿verdad? Y Jesús está hablando del arrepentimiento desde el capítulo 13, ¿verdad? Acuérdense que en el capítulo 13 él viene hablando del arrepentimiento. Y esto es lo que hizo el hijo pródigo. Se arrepintió y volvió a su casa, volvió a su padre. Dijo, de ahí nunca debía haber salido, dijo. Pero tuvo que vivir esa experiencia para que se diera cuenta el valor que tenía el hogar de su padre, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús anda buscando, ¿verdad? Que los fariseos estaban murmurando de que Jesús recibía a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, y dice, pues este no puede ser el Mesías, decía, porque pues convive con este tipo de gente que anda perdida, ¿verdad? Pero entendamos de que Jesús está buscando la oveja perdida, está buscando la oveja perdida, la moneda perdida, y está buscando al hijo descarriado, ¿verdad? Con el afán de traerlo a la casa del Padre. Y entonces esa es la enseñanza, ¿verdad? Pero lo más importante no es solo entenderlo, sino en la aplicación, ¿verdad? En la aplicación, porque nosotros podemos entender que los que están perdidos, o los que no están cerca de Dios, o están lejos de Dios, que sí necesitan acercarse a Dios. Entonces, nuestro llamado es que nosotros nos alegremos cuando una persona busque a Dios, quiera acercarse a Dios, y le facilitemos la llegada, ¿verdad? No que le pongamos estorbos. Y ese es el plan y lo que vino a hacer Jesús. Se hizo amigo de ellos para que le mostrara la amistad y el cariño de Dios por ellos, y que ellos no estaban totalmente perdidos, simplemente estaban desviados, pero podían volver a Dios. Y así lo hizo con Saqueo, que era un recaudador de impuestos, y con Mateo también, que fue un recaudador de impuestos. Así que podemos ver que Jesús sí pudo, al darse a conocer con ellos, hacer volver, por lo menos en la Biblia, podemos ver a dos que sí volvieron, que fue Mateo y Saqueo, ¿verdad? Así que esta es la enseñanza de hoy y vamos a escuchar sus comentarios. Vamos a terminar aquí. Y a la siguiente semana, pues podemos seguir con otra parábola que es la del capítulo 16. Bueno, vamos a terminar la grabación y se quedan ahí para comentarios.